Lo que vamos a ver hoy día es una lección que involucra realmente lo que es realmente la iglesia del pacto. Y aquí usted va a confirmar si está centrada dentro de estos criterios de las afirmaciones que vamos a ver. Entonces usted es una pactista o es un pactista. Esto es importante. Entonces vamos a iniciar y voy a pedir a hermana Gabriela, por favor, si nos dirige en oración para iniciar esta clase. El audio, por favor. Ya, oremos. Buen Dios y Padre Santo, mi Dios Jesús, te damos gracias, Papito Dios, por este tiempo, mi Dios Jesús, gracias por tu fidelidad, Padre amado, y por tu infinita misericordia, mi Dios, que tú tienes con nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, porque tú estás tocando nuestros corazones, Padre amado, Señor Jesús, y queremos, Padre bendito, que este tiempo, Señor, lo dispongamos, Padre amado, para tu palabra, mi Dios Jesús. Que seas tú, mi Dios, tocando nuestros corazones, Padre Santo, que seas tú dándonos sabiduría, Señor, entendimiento de tu palabra, mi Dios, y que este tiempo sea tu voluntad, Papito Dios, dejamos en tus benditas manos, mi Dios Jesús, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Padre amado, cúbrenos con tu sangre preciosa, Papito Dios, te pedimos tu dirección y que seas tú guiando, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Padre amado, que estamos en este curso, en esta capacitación, Padre bendito, y todo sea para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias, mi hermano. Ok. ¿Sí? ¿Voy a compartir la pantalla? Sí, pastor, ya está listo todo. Ok, vamos a ver entonces, como dije, las afirmaciones. ¿Qué nos une con las iglesias cristianas universal? Esta es la primera parte, vamos. No se olviden, cuando hablamos sobre la iglesia cristiana universal, quisiéramos hacer esta aclaración. La iglesia del pacto es parte de la familia de Dios. En la familia de Dios hay otras familias que también son parte de la iglesia universal de Jesucristo. Como podemos mencionar la iglesia bautista, la iglesia Asambleas de Dios, la iglesia presbiteriana, la iglesia cuadrangular, la iglesia, digamos, estamos hablando de las denominaciones, ¿no es cierto? Son todas estas, forman parte de la familia universal, de la iglesia cristiana universal. Ahora, ¿por qué? Casualmente estos puntos que vamos a ver, 5 puntos, son la base del por qué somos parte de esta familia universal, que nos identificamos, que creemos lo mismo en base a la perspectiva de la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar con estas afirmaciones universales. Entonces, la primera afirmación es, somos una iglesia apostólica. Este es importante, que partimos desde la iglesia que inició el Señor Jesús a través de los apóstoles. Recuerdan que cuando el Señor Jesús resucitó, Él dio el mandamiento máximo de la extensión del reino de Dios cuando Dios dio el mandamiento de las misiones. Vayan y hagan discípulos. Entonces, esta enseñanza o esta orientación del Señor Jesús lo abrazaron los apóstoles y se proyectaron con
la manifestación del Espíritu Santo, cuando descendió y tomó posesión de todos los apóstoles y todos los creyentes de ese entonces comenzó a surgir, a aparecer la iglesia, digamos, la primera iglesia de Jesucristo. Entonces, llevamos ese mismo credo, esa misma convicción que los apóstoles. Somos una iglesia apostólica. Entonces, esto dice la palabra de Dios. A ver, hermana Ruth, por favor, si nos da lectura el texto que está en la pantalla. Confesamos a Cristo y la fe de los apóstoles, tal como está escrito en la Biblia, que declara toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, segunda de Timoteo 3:16. Amén. Amén. Entonces, nótese en lo que dice que nosotros como iglesia del pacto a nivel de algunas otras iglesias que he mencionado, nos basamos estrictamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad máxima que nos guía, que nos orienta, que nos alimenta y que nos fortalece en nuestra fe. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida que sea una vida de rectitud. Una vida que sea igual a lo que es nuestro Dios. Entonces, este es el punto inicial con el cual nosotros decimos que somos parte de la fe apostólica, la fe de los apóstoles, los que fueron los testigos oculares del ministerio de Jesucristo. Entonces, hermana Ruth, mismo, el otro párrafo. Amén. Los cristianos del pacto sostenemos que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla perfecta de fe, doctrina y conducta. Donde está escrita debe basarse en el diálogo espiritual. Amén. Ok, entonces, ¿qué dice para la iglesia del pacto que es la Biblia? De eso debemos aprendernos y tener muy clara la convicción de que qué importancia tiene la palabra de Dios para que nos enrumbe en la fe, en nuestras convicciones con relación a nuestro Dios. ¿Qué dice que es la palabra de Dios? La única regla de fe y conducta. Ok. Y práctica, ¿no? La práctica es lo importante en la cual tenemos que poner en evidencia lo que está escrito. Ahora, ese término, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito de que la Biblia es palabra de Dios? Pues ahí está en Timoteo 3:16, ¿no? Esa es la autoridad máxima y por eso nosotros creemos que la Biblia es la única autoridad con relación a nuestra fe, a nuestra creencia, a nuestras convicciones. Debe basarse en todo diálogo que usted emprenda. Tiene que poner cualquiera que quiera introducirle una enseñanza, que usted ve que es una enseñanza nueva. La primera cosa que usted tiene que aprender a decir es, ok, ¿dónde está escrito en la Biblia? ¿Cuál es el respaldo bíblico para poder yo abrazar esa enseñanza, acoger esa enseñanza? Mientras no esté en la palabra de Dios,
puede ser palabra de hombre, palabra de uno que trata de confundirnos o engañarnos, porque dice la palabra de Dios, y por eso es que afirmamos esto, que habrán muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos que hablan de la fe, pero que oscurecen el caminar verdadero en nuestro Dios. Entonces, esto debe ser determinante, hermanos, que nosotros, cualquier que alguien viene y le visita, a veces se aparecen de otros grupos y dice, venimos a darle a conocer lo que dice la palabra de Dios. A ver, ¿cuál es la enseñanza? Dígame dónde está escrito. ¿Cuál es el respaldo bíblico? Si no hay un respaldo bíblico, diga gracias, hasta aquí nomás, porque si no, usted no viene con la palabra de Dios y viene con palabra de hombre, aquí no lo aceptamos. ¿Ok? Vamos adelante. Segunda, hermana Esther. Dice, somos parte de la Iglesia Universal. Ok, somos parte de la Iglesia Universal. ¿En qué nos apoyamos? A ver, hermana, usted mismo, sigue leyendo. Ya, dice así. La Iglesia del Pacto Evangélico se considera integrante de la corriente principal de la cristiandad histórica. Reconocemos los credos primitivos de la Iglesia como declaraciones concisas de la fe bíblica. Hacemos referencia particularmente al credo de los apóstoles y al credo niceno, formulado el año 325 de nuestra era. Ok. Entonces, ¿qué es lo que entiende usted, hermana Esther, en este enunciado que estamos presentando, que somos parte de la Iglesia Universal? Bueno, yo entiendo que pues como Iglesia del Pacto Evangélico, digamos nosotros pues nos basamos en lo que ha sucedido, digamos, pues hace muchos años atrás, con, digamos, como dice ahí, hacemos referencia al credo de los apóstoles, entonces, digamos, por eso yo creo que somos parte de la Iglesia Universal. Entonces, como Iglesia del Pacto, somos una iglesia histórica. No somos una iglesia accidental. Cuando hablamos de una iglesia accidental, es cuando alguna vez una organización se dividió por convicciones personales de liderazgo, por criterios de interés personal o cualquier otra cosa, se dividió y se formaron otra denominación o otra organización. Ahí ya no está entrando en esta línea apostólica. Nosotros venimos manteniendo la línea apostólica. Algún momento les voy a traer el libro genealógico de la Iglesia del Pacto en base de un árbol, de donde se desprende la iglesia del Pacto y se hace una iglesia identificada como pacto con sus propios enfoques o convicciones como Iglesia del Pacto, que veremos más a continuación. Entonces, hay dos credos, el credo apostólico y el credo niceno, formulado en el año de 3205 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Ok, vamos adelante. Aquí tenemos el credo apostólico. Y me gustaría que todos leamos el credo apostólico, porque después vamos a leer el credo niceno. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y si usted puede marcar esa diferencia, ¿se oponen o se complementan? ¿En qué es la diferencia? Pero esta diferencia es para oponerse a la otra o para complementar a la otra. ¿Sí me explico? ¿No es cierto?
Ok, entonces vamos a leerlo. Cuento 3 y todos comenzamos leyendo. 2, 3. Creo en Dios, Creo Creo en en Dios, Dios, Padre Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Creador Creador del del cielo, cielo y de la la tierra, tierra, y en y en Jesucristo, Jesucristo, su único su Hijo, único Hijo, Señor, Señor nuestro, que fue que fue concebido del Concebido Espíritu Santo, Espíritu nació de Santo, la Virgen María, Virgen padeció María, bajo el poder de Poncio Poncio Pilato, Pilato, fue crucificado, muerto y muerto y sepultado, descendió sepultado, a los infiernos, al tercer día resucitó de día entre los resucitó, muertos, subió a los cielos muertos, y está sentado a la diestra a de la Dios diestra de Padre Dios Padre, Todopoderoso, todo y allí desear, vendrá a juzgar a vivos los y a vivos y a muertos. Creo en el muertos. Espíritu Creo en el Santo, la Espíritu Santa Iglesia Santo, la Santa Universal, Iglesia la Universal, la comunión de los comunión de santos, los el perdón santos, de los el pecados perdón y de la los pecados, la resurrección del cuerpo resurrección y del la vida cuerpo y la vida perdurable. perdurable. Amén. 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 Ahora, la primera pregunta que le hago. ¿Esta credo o estas frases o palabras están en la Biblia? A ver, quién me responde? ¿Refleja este enunciado, este credo, basado en la Biblia? Yo creo que sí refleja, pastor, aunque no esté textualmente, pero el Claro, mensaje. recoge frases, recoge acciones, recoge el pensamiento que nos da la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, nació de la Virgen María, ¿dice o no dice la Biblia? Sí, Dice por acá, y Eh, creo en el Espíritu Santo. Sí, ¿Dice la Biblia o también. no que vino el Espíritu Santo? Y que el tercer eh, día resucitó de entre los muertos. ¿Dice o no dice eh, la Biblia? Pues todo lo que dice ahí está en la palabra de Dios. Está consensuado un credo, bastante consensuado o resumido, como quieran decir, pero este contenido está sacado del contenido bíblico. ¿Estamos? Ahora, vayamos al credo niceno. Vamos asimismo a ver, hermana, ¿quién nos hermano Mauricio. Ya se durmió. Amén. Amén, amén, amén. Despiértese, hermano. El credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Hasta ahí vamos primero analizando esto. ¿Está esto o no está esto en la Biblia? sí ¿Usted está. cree que Dios creó, es el creador del cielo y de la tierra? Claro, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué cree? Porque en la Biblia lo dice, en Génesis Ok, vimos. esa es la respuesta. Ok, entonces creemos lo visible, que Él creó las cosas visibles e invisibles. Es decir, las que ni siquiera vemos. Porque Ajá. la inmensidad del universo que creó Dios no lo alcanzamos a mirar. Por ejemplo, usted sabe que hay otros planetas, pero nunca lo miraba. Pero esas cosas existen porque fueron creados por Dios. Ok, vamos a la segunda parte. Amén. Continúo. Siga, por favor. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre. Por él todas las cosas fueron hechas, por nosotros y para nuestra salvación descendió del cielo. Fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre. Hasta ahí vamos a hacer una pausa.
Vamos a tomar algunos términos para poder hacer ciertas aclaraciones. Creo que en el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. ¿Dice o no dice la Biblia? Sí. Ok, engendrado del Padre antes de todos los siglos. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, este enunciado? Engendrado del Padre antes de todos los siglos. ¿Dónde le encontramos esta verdad que nos declara también la palabra de Dios? En Juan, pastor. Libro de ¿En Juan, Juan qué versículo? capítulo 1. Ok, capítulo 1:1. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo ya estuvo presente antes de que exista este mundo. La coexistencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre ha estado permanentemente desde antes de la creación. Entonces, dice, luego habla de que fue hecha. Déjeme ver dónde está. Porque todas las cosas fueron hechas por nosotros para que nuestra salvación descendió del cielo. No, a ver, ¿dónde está? No hecho, dice aquí. A ver, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho. ¿Qué entiende usted, no hecho? Que no es hecho por manos de hombres ni creado Ok. por ejemplo. No fue obra de los humanos, porque él ya existía. Por eso él en su vivencia, él es algo humano como también algo divino, porque él ya existía. Ok, vamos adelante, hermano. Digamos, después de hizo hombre, se hizo hombre. Amén. Hermano Mauricio. Continuamos. Por nuestro bien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Sufrió la muerte y fue sepultado. Al A ver, tercer día ahí resucitó. también hagamos para no... ¿Qué entiende usted cuando dice por vuestro bien fue, por nuestro bien fue crucificado? Para darnos la salvación y la Ok. vida eterna. Entonces, mire, el sufrimiento o la acción de Jesucristo tuvo un beneficio maravilloso para el ser humano. Él puso de vida por usted, por mí y por todos nosotros. Eso es importante que pongamos, porque eso es lo que dice el mensaje de la palabra de Dios. Vamos adelante. Amén. A ver. Es comino, parece que no. Véale que es comino, parece que Al no. tercer día resucitó según las escrituras, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Dice esto la Biblia o no dice? Hasta donde hemos leído. Dice totalmente, ¿no es cierto? No hay ni siquiera una sombra de duda. Ahora, en estos dos párrafos que hemos leído ya, el primer párrafo, ¿a quién se refiere? ¿A quién recalca? ¿A quién resalta ese texto? El Hijo de Dios, Señor Jesucristo. No, el primer párrafo. Creemos en un solo Dios. A nosotros que tenemos que creer en un solo Dios. No. El párrafo, ¿a quién resalta? ¿A quién menciona en el párrafo? A Dios, Al Padre. al Padre. Creemos en un solo Dios, Padre poderoso. Está hablando, el primer párrafo está hablando del Padre, que Él es el creador. Él es la máxima autoridad. Y en el segundo párrafo, ¿a quién resalta? ¿Quién sobresale en como el autor, como diríamos, el artista de una película? Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo. Ok, vamos adelante.
Ok, vamos adelante. Vamos a este párrafo. A ver, ¿quién vamos a dar lectura? A ver, ¿quién está ahí? Pues más hermano Edison. Está también hermana Gabriela, hermana Katy, hermana Cristina, hermano Julio. A ver, hermana Katy. Hermana Yuri también está. Hermana Katy. Parece que no está. No sé si me escuchan. Pero no, si me escuchan, estoy viendo y no señal. No hay buena señal, parece. Vamos a ver entonces con Yo le hermana Rebeca. O Raquel, perdón. Amén. Buenas noches, hermano. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto, hermano Edison? Era la hermana Katy que como está lento en internet, entonces se demora en empezar. No. Pero ya ahorita ya se arregló eso. Ok, volvemos a leer, hermana Rebeca. Rebeca, perdón. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Ok, hermana, ¿usted cree que esto está en la Biblia? Bueno, sí, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, porque es Padre, Hijo y Espíritu. Ok, entonces, ¿de quién está hablando ahora en este párrafo? Del Espíritu. Del Espíritu, ¿no es cierto? Ahorita, entonces, hasta aquí hemos visto que el credo niceno habla por personas, Padre, Hijo y Espíritu. Ahora vamos a ver aquí, ¿de quién habla acá abajo? A ver, hermana Cristina. Hermana Cris. Sí, ya le escuché, hermano. Creemos en la única iglesia, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Amén. Hermana Cristina, ¿esto se menciona en la Biblia? Sí, hermano, porque hay una parte, pues, donde Jesús mismo, él se bautizó y nos habla que nosotros tenemos que bautizarnos en agua para nacer de nuevo. Ok, y habla entonces de la existencia de la iglesia. Sí, sí, hermano. Dice, creemos en la única iglesia, la verdadera, la que es, la cabeza es Jesucristo y el fundamento es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, mire el credo de Niceno, entonces está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, resaltando las tres personas de la Trinidad y también de la iglesia como instrumento para la extensión de la obra de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, vamos adelante. El tercer afirmación. Hermano Julio. Amén. Dice Ayúdenos así. entonces con la lectura. Somos una iglesia de la Reforma Protestante. Nos sentimos herederos espirituales de la reforma de la iglesia, ocurrido en el siglo 16. 16. Afirmamos con las reformas, con los reformadores, la soberanía de la palabra de Dios, sobre todo. Credo, afirmamos el sacerdocio de los creyentes. Ok,
Esta es una de las etapas de la historia de la iglesia. Y dentro del proceso de la historia de la iglesia, en el siglo XVI se experimentó una transición en cuanto a la imagen de la iglesia, a la función de la iglesia, a la práctica de la iglesia, porque hasta ese entonces creían que la salvación era en base a las obras, en base al mercantilismo, es decir, que la iglesia vendía indulgencias. Si usted quiere liberarse de 20 pecados, por decirlo, tiene que pagar una cantidad. Si quiere, usted es un gran pecador y quiere liberarse de 100 pecados, el precio es mucho más alto. Entonces, esto es la salvación mercantilista que estableció la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando Lutero se profundizó en la palabra de Dios y encontró que en la palabra de Dios decía que no es por obra la salvación, sino por la fe, por la gracia de Jesucristo. Entonces Lutero reaccionó tratando de ayudar a que la Iglesia Católica corrija esos errores, pero no tuvo asidero, no tuvo aceptación de las autoridades papales y todo el credo católico, que incluso mejor lo persiguieron a Lutero. Y entonces comenzó a surgir una nueva ideología o un nuevo pensamiento en cuanto a la fe, en cuanto a la relación con Dios. Lutero enfatizó que no es por obra, sino por la gracia de Dios, que por su grande amor Jesucristo murió en la cruz y que no teníamos que pagar sino a sincerarse y confesar sus pecados, arrepintiéndose de verdad para alcanzar a tener la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, surge esto, y esto es una de las bases que nosotros aceptamos. Creemos que la salvación es por medio del nuevo nacimiento, de un encuentro con Jesucristo. Vamos adelante. Usted mismo, hermano Julio. Amén. Entonces, vamos a leer lo que nosotros como pactistas afirmamos. Ya. Afirmamos con los reformadores que la salvación es por gracia y únicamente por medio de la fe. Vivir de acuerdo a esas afirmaciones es vivir de acuerdo al mensaje de la Biblia, siempre actual, y renueva en nosotros el deseo de ser ejemplo en medio de un mundo cada vez más incierto. ¿Usted cree eso, hermano? Sí, amén. Ok, entonces usted es un verdadero pactista. Entonces, todos los pactistas creemos esto. No hay vivencia cristiana si no hay un nuevo nacimiento. Si no hay una aceptación en Cristo Jesús. Esa es nuestra base. Y si experimentamos ese encuentro con el Señor, nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a encaminarnos en ese nuevo rumbo, en esa nueva esperanza, para alcanzar una vida eterna victoriosa. Vamos adelante, vamos al cuarto. ¿Quién le damos, hermano Edison? Yo leo. A ver. No solo lee, sino va a explicar usted. Entonces ahí no leo. A ver, aquí no se negocia con el Señor.
A ver. Continúo. 4 dice, somos una iglesia evangélica, no una secta. ¿Sigo? Sí, siga, siga. Ya. Una iglesia evangélica se caracteriza por, 1, una fe sólida en la autoridad de la Biblia. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. ¿Y qué dice este versículo? A ver de memoria. Ahí sí me cogió y me ponga mesero porque no me lo sé. Ya ve, tiene la primera tarea es aprenderse de memoria esto. Si usted va a entregar la palabra de Dios, a que tratar de dar el mensaje, y esa persona le dice, a ver, ¿dónde dice que la Biblia es la palabra de Dios? Usted le va a decir, es que no sé. Timoteo Es 2. que no sabe si 3. es usted o no. Pastor, y ese versículo les expliqué el día miércoles en la iglesia. Bien. 2 versículos. Está fresquito, entonces, ¿qué pasa con esa mentalidad? Estamos olvidadizos. Dice que no seamos cristianos olvidadizos. A ver, ¿qué dice? A ver, léale, hermano. Léale para una vez más y que espero que no se olvide de esa. 2 de Timoteo 3:16 dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, la pregunta que le quiero incluso ayudar a que, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? ¿Para qué nos dio la Biblia? Para que la escudriñemos, para que la leamos, pues, y para que nos aprendamos y en ella encontramos muchas Ahí cosas. dice 4 cosas fundamentales que leyó en el mismo texto. ¿Cuáles son esas 4 que están en el 16? Dice que la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? ¿Para? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok, mire, esas son para encaminarnos por el camino correcto. Para el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de darnos la Biblia? Está en el 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vea, ya tiene ahí un precioso mensaje para poder dar. Aquí está. Entonces, por eso le amamos la Biblia. Consideramos que la palabra de Dios es la autoridad máxima. Ese versículo es la base importante por qué nosotros somos de la iglesia de Jesucristo. Ok, esa es la primera razón. Vamos a la segunda. Dice así, la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. Esto lo encontramos en Juan 3, versículos del 3 al 8. Leo. A ver, léale para que le vamos a evangelizar ahorita. Ya. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué enfatizamos que la necesidad absoluta del nuevo nacimiento? ¿Qué conlleva un nuevo nacimiento? ¿Y en qué se basa el nuevo nacimiento? En una vida nueva y renovada. Okay, pero ¿en base de qué? Del nuevo nacimiento. ¿Pero en medio de qué? El nuevo nacimiento tiene que entrar al vientre de la madre y volver a nacer. No, pues, de cierto dice, te digo, el que no naciera del agua y del espíritu. Ok, pero entonces tenemos que enfatizar que el nuevo nacimiento no es de forma física, carnal, sino es en el espíritu. Espiritual. Eso es, porque es el accionar del espíritu. Ahora, el espíritu acciona en tanto y en cuanto usted abra su corazón. Despeje la incredulidad, despeje la soberbia, el orgullo, la vanidad y reconoce que en Jesucristo yo puedo tener una nueva esperanza, una nueva vida. Y cuando yo comienzo a, digamos, a renunciar mi yo y doy lugar que la persona de Jesucristo adopte o tome mi vida, yo voy a nacer de nuevo. Mientras usted no dé ese paso, no es obra de magos ni obra de magia que se produce el nacimiento. Es por la apertura que nosotros le damos para que el Señor venga y nazca en nosotros. Entonces, de nuevo nacimiento es dar lugar a que Jesucristo tome el control de mi vida. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20 nos habla que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué nos dice este versículo? Pablo está hablando de su renunciamiento. Ya Pablo, o digamos Saulo, ya no está vivo, ya no vive en esto. Ahora vives Pablo. Con una nueva expectativa, con una nueva fe, con una nueva convicción. Esto es lo que queremos. Una hora. Ok, ¿estamos? Vamos al tercero. Amén. 3. El cumplimiento del mandato de Cristo de evangelizar al mundo. Esto lo encontramos en Mateo. A ver, Mateo 28. Hermano Edison, yo creo que la iglesia tiene que aprender a empoderarse de la palabra. Amén. Los que deben tener, pero de memoria, ya empoderado en nosotros. Hágales una listita y que manden y que repitan en la iglesia delante de los niños y los niños van a responder mejor que. Es verdad, mi hermano Wilfred. Perdón, A ver, hermanos, pero es que es verdad, ya estos versículos deben ser, pero tan conocidos. A ver, léale, hermano, A ver, leo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Y dice así. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo este versículo? Pues primeramente que salgamos a ser discípulos, dice. Y no solamente aquí en Palma, sino dicen todas las naciones. También bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y lo más importante, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado, nos ha mandado. Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, hermanos. Este es un mandato que Dios, que el Señor Jesús lo dejó antes de partir al seno de su Padre. Y un mandato no es una opción. Un mandato es una orden que Dios da. Y si no lo hacemos, no estamos cumpliendo esta orden. Entonces, no estamos siendo ni una tarea que debe ser como parte de un hijo que le ama a su padre, que le obedece y que cumple esa orden. Esa es la primera cosa. Y si soy un líder, con mayor razón, doblemente, porque sobre mí cae el peso de la vida, de la esperanza de otras personas que no han alcanzado a conocer a Cristo todavía. Entonces, es doble la responsabilidad para un líder. Primero, por mi vida, ser consecuente a lo que dice la palabra de Dios. Y segundo, cumplir lo que dice la palabra de Dios para que otros tengan la misma esperanza que yo lo he tenido. Vamos al cuarto. Vamos a ver. Amén. 4. La enseñanza continúa dentro del contexto cristiano. Segunda de Timoteo 2:2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el otro texto de una vez. El 4:6 al Primero, 16. pero primero de Timoteo, no es segundo. Y primera de Timoteo 4:6-16. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amén. Unido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas. Mire lo que dice ese es un desafío especialmente para el líder. Si tú compartes esto, es porque tú estás bien convencido de lo que estás practicando. Si tú no practicas, es porque tú no estás convencido, por eso no practicas. Esa es la respuesta más lógica, ¿no? ¿Por qué no actuamos, no hacemos lo que dice la palabra de Dios? Porque no estamos convencidos. Porque no estamos realmente identificados con el Señor. Y creemos que otro es el responsable de eso. Ahora, en Timoteo 2:2 es interesante lo que dice. Lo que has aprendido de mí. ¿Quién dice eso? ¿A quién dice? ¿Quién dice y a quién dice? Jesús, Pablo. Pablo a Timoteo le está diciendo. Aquí Pablo a Timoteo. Mire, Timoteo es una generación, perdón, Pablo es una generación. Timoteo es una segunda generación. Y esto dice, esto encarga a otros que sean hombres fieles, idóneos y íntegros. Sería la tercera generación. Las que usted ha ganado, esa generación que usted compartió la palabra y que logró que ellos alcancen también la salvación. Para que estos, que es obra de su predicación, de su enseñanza,
ellos también enseñan a otros. Cuarta generación. Así es como debe ser la consecuencia lógica de la transmisión de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para guardarlo, es para proclamarlo, para entregarlo. Es decir, si usted tiene un hijo, ahí tiene su primer responsabilidad. A ese hijo crearle bajo el ambiente, bajo la convicción cristiana, para que ese hijo crezca y pueda creer en el Señor Jesús. Ahí está su primer, discípulo para enseñar. Y así al vecino, al amigo, al hermano, a personas que necesitan del auxilio de Dios. Vamos al quinto. Amén. La responsabilidad ineludible en la promoción de la justicia social. Esto lo encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. En conclusión, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Que sin fe, y si tenemos fe y sin obras, de nada sirve. Ok, entonces, ¿qué es lo que avaliza la fe? La fe dice que la fe, la que le da validez a la fe, son las obras que nosotros hacemos. Pero las obras que lo hacemos en el nombre de Jesús. Claro, las No obras que en hacemos. el nombre personal. No, Ajá. yo hago esto. Eso es un acto filantrópico, ¿no? Para hacer digamos, relucir la persona. Pero aquí no hacemos relucir nuestra persona. Hacemos relucir la fe en Jesucristo. Y por medio de esa fe es que obramos. Entonces, es una diferencia muy grande la que nos dice la palabra de Dios. Porque si no, la Iglesia Católica estaría en lo correcto. Que paguen por los pecados, por la absolución de los pecados, ¿no? Pero no es ese el sentido de las obras. Las obras son un resultado de nuestra fe. Amén. Ok, vamos adelante. Amén, amén. Pues ya están cansaditos.
Estamos Hermana prestos. Gaby, Está media dura la paliza, pero sí aguantamos un poquito más. no es cuestión de recibir paliza, hermano. Es cuestión de asimilar la palabra de Dios. Para mí, eso es importante, hermanos. No lo tomen como una cuestión de ir en contra de la persona. Estoy tratando mejor de ayudar a clarificar nuestras convicciones. Sí, hermanito Wilfrido, sí, es verdad. No, hermanos, cuidado que yo crean que con esto estoy reflejando quizás el rechazo a las personas o que no los amo. No, no, hermanos, porque les amo. Mejor estoy tratando de decir, hermanos, no, hay que reorientarnos nuestro compromiso con el Señor. Ok, mi hermana Gaby, usted tiene la palabra. Ya dice así. La Iglesia del Pacto no es exclusivista, ni se considera la mejor ni la única a la que se le fue revelada la voluntad de Dios. A ver, ahí vamos una por una, hermano. ¿Qué es lo que entiende cuando hablamos de exclusivista? No es exclusivista. ¿Cuándo sería Ya. una iglesia exclusivista? Una iglesia sería como ser popular. No, hermana. Exclusivista quiere decir excluir La a única. alguien. Excluir a alguien. Es decir, por ejemplo, hay muchas denominaciones que excluyen a la mujer dentro del liderazgo de la iglesia. ¿No? No lo ven bien de que la mujer tenga que ser una pastora, por ejemplo, o que tenga un liderazgo en la iglesia. No, la iglesia del pacto es inclusivista, o sea, que incluye a la mujer dentro del ministerio de la obra de Dios. Entonces, el pacto es una de las iglesias que acoge, por eso tenemos pastoras y ordenadas. Entonces, en nuestras iglesias tenemos pastoras que han recibido la ordenación, como lo reciben los hombres. O también puede ser exclusiva, que no aceptan. Hay algunas iglesias que no aceptan, por ejemplo, personas de color. Entonces, eso no está bíblicamente respaldado. Ok, vamos al siguiente, hermana Gaby. Ya dice así. No es discriminatoria porque tienen los brazos abiertos a todos cuantos aman al Señor y obedecen sus mandamientos. Ok, ¿qué entendemos por discriminatoria? Bueno, discriminatorias, por ejemplo, cuando discrimino a alguien, por ejemplo, que porque es pobre o porque tiene otra clase social o porque es de otra raza, y entonces eso es discriminar a alguien. Ok, eso es correcto. Entonces, tenemos en cuenta de que en nuestro medio, desde la historia, ha habido gente que ha sido discriminada por color o por condición social, cultural o educativa. Se les ha marginado, ¿no? Y se les considera como personas de segunda, de tercera clase. Y de ahí salen entonces las clases sociales, y eso es producto del orgullo y la vanidad del hombre. Vamos al otro, hermana Gaby. Ya. Dice, creemos que también otras iglesias forman parte del pueblo de Dios. Ok, ¿qué entiende, hermano? O sea que, por ejemplo, que otras iglesias o otros tipos de denominaciones serían. Ok, Ajá, que entonces, también forman parte del pueblo de Dios. ok, estamos de acuerdo. Solamente el fundamento nosotros es que esas iglesias se ajusten a la autoridad máxima que es la palabra de Dios. Porque puede haber una denominación que toma parte de lo que cree en base a la Biblia, pero ha creado otras normas o doctrinas
en base a criterios humanos. Entonces, esas iglesias ya tienen un cuestionamiento. ¿Estamos? Vamos al otro. Amén. Dice, por eso decimos como el salmista, yo soy amigo de los que te honran y de los que cumplen sus preceptos. Esto está en Salmo 119, 63, o también como dice, quien cumplen sus mandamientos. Así es. En otra versión dice cumplen sus preceptos o normas y sus mandamientos. Ok, correcto. Vamos al último. Ya dice, no somos una secta, porque la Biblia es nuestra única regla perfecta de fe y de conducta. No nos apartamos de las enseñanzas de Cristo. Ok. Aquí entonces nos ajustamos estrictamente a la palabra de Dios. No hay, digamos, insinuación o pensamiento de criterio humano. Eso es lo que estamos afirmando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Está claro? ¿Están entendiendo lo que creen en las afirmaciones del pacto? Esto es lo que creemos como iglesia del pacto. Esta es nuestra convicción, esta es nuestra teología de vida. Ok. No sé si dejamos para la otra clase, para no confundirnos, vienen las afirmaciones que nos distingue como una familia de fe. Ahora vamos a hacer exclusivamente lo que como iglesia del pacto cree, a diferencia de las otras iglesias que pueden estar coincidiendo en alguna práctica como el pacto, pero esta es nuestra línea exclusiva como iglesia del pacto. Entonces aquí vamos a encontrar nuestro carácter natural propio de lo que es el convivir de la familia del pacto. Entonces, no sé si dejamos para la próxima clase. Yo creo que continuemos, pastor, porque son las 8 todavía, tenemos una hora. Bueno, es 8:20. Acá es 8:20, no sé, allá es a las 6 de la tarde. Acá en Ecuador son las 8:10. Bueno, vamos un poquito entonces. Vamos entonces, afirmaciones que son que distinguen como familia de fe de la Iglesia del Pacto. La primera es la centralidad de la palabra de Dios. Queremos hacer énfasis en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es más que información o leyes o reglas. La palabra de Dios, la Biblia, es poder para producir cambios en la vida del lector por medio del Espíritu Santo. Esta es nuestra convicción. Si es que yo voy a la palabra de Dios y voy a leerlo como leo una revista o leo el periódico, quizás no va a surtir efecto. Pero si voy yo con otra actitud, voy con el criterio de decir, primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Creer que este libro que estoy tomando en mis manos no es un libro cualquiera, sino es un libro que marca una tremenda diferencia con todos los escritos en todas las historias del universo, porque es palabra de Dios. Entonces yo creo que eso no es simplemente leyes o una información o un cuento o reglamentos o leyes, sino que es palabra de Dios. Entonces, yo comienzo a abrir mi pensamiento, mi mente, mi inteligencia, para que el poder de Dios comience a producir cambios en mi vida. ¿Qué ven, hermanos? Porque comenzará a actuar el Espíritu Santo. El hecho de que yo acepto la Biblia como la
la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, el Espíritu Santo comienza a tomar posesión de usted para ir encaminando y darles luz, claridad a lo que lee. Y usted comenzar a discernir la palabra de Dios. A veces ni siquiera con la ayuda de un pastor o alguna otra persona, usted mismo comienza a masticar la palabra de Dios, como dice, hay que escudriñarle, y escudriñar quiere decirlo, hacerlo pedacitos, llegar hasta lo más profundo para sacar lo esencial, lo efectivo de la palabra de Dios. ¿Estamos? El reconocimiento de la palabra de Dios como dinámica, fuerte y moldeadora de las vidas ha sido clave para la Iglesia del Pacto desde su fundación. Es por eso que insistimos en estudios bíblicos en grupos pequeños, en la lectura devocional personal de la Biblia y en su fiel predicación, no de la opinión humana, sino de la palabra de Dios. Y ahí que el dicho, ¿dónde está escrito? Entonces, es el reconocimiento tácito de que la palabra de Dios puede darnos la dinámica, la fuerza, el moldeo de nuestras vidas. No sé si usted ha puesto ese empeño en leer la palabra de Dios y cómo uno va abriendo primero nuestra mente para dar cabida que la claridad de las palabras y el poder de las palabras nos dé una luz diferente, ideas más positivas, más constructivas, más dinámicas a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está escrito en la palabra de Dios. Solamente la Biblia, que oye y responde a la palabra, podrá ser una voz profética en el desierto y podrá traer sanidad en este mundo confuso y turbado. Es la palabra de Dios el que puede darnos el ordenamiento. Por ejemplo, en esta época estamos viviendo un trastorno de toda índole, a nivel de salud, a nivel climático, a nivel de la situación socioeconómica, a nivel de las convicciones de creer o no creer en Dios. Hermanos, estamos en un momento de realmente tener una claridad específica de qué es lo que yo creo. Ya no puede haber la ambigüedad, ya no puede haber simplemente el criterio personal o el criterio ideológico de humano, político, sino posesionarnos de el Ser Supremo, el que nos formó, el que nos creó, el que nos puede socorrer en estos momentos difíciles. Hermanos, esto es lo que nosotros como Iglesia del Pacto estamos enfocando. Vamos a Dios. La respuesta está en Dios. No hay respuesta. Si es correcto a obedecer a las autoridades, acatar las leyes, pero por sobre todo está la palabra de Dios. ¿Estamos? Ok, la segunda dice la necesidad de un nuevo nacimiento. Ya hablamos en las afirmaciones universales, pero queremos recalcar. Cuando afirmamos que somos una iglesia evangélica, proclamamos que el nuevo nacimiento en Jesucristo es necesario para entrar
en la debida relación con Dios. Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede vivir en el reino. No puede ser parte del reino de Dios. Necesitamos una metamorfosis, un cambio, una transformación completa. Hágase la idea, hermanos, de cómo es la metamorfosis entre el gusano que se arrastra en el suelo, la medusa que se arrastra en el suelo para convertirse luego en una mariposa. Se produce una transformación. Un gusano es rechazado por el ser humano. Tiene miedo, un poco de asco o vergüenza. Pero qué hermoso es ver una mariposa. Y si es de colores, qué belleza, ¿no? No solamente ve la transformación de la mariposa, sino ve la hermosura de la creación de Dios. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, una transformación, que ya no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros entonces entendamos cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Dónde dice esto? En Romanos 12:2. Hermanos, necesitamos este nuevo nacimiento. Y vamos con el último. Ok. El nuevo nacimiento es más que la experiencia inicial de un perdón y aceptación de Dios. Es mucho más. Nosotros tenemos la capacidad de poder decir a nuestros hijos, perdóname, o te perdono, hijo, o perdóname, esposa. Pero no tenemos el poder de el cambio, de hacer que esa persona no vuelva a hacer lo que por el cual me está pidiendo el perdón. Pero el Señor sí puede hacer eso. Entonces, va más allá de palabras, va a la realidad de los hechos. Segundo, implica la regeneración del individuo y el regalo de la vida eterna. Esto es un proceso de por vida. Hermanos, el nuevo nacimiento no es obra de magia, no es una obra de soplo de algo y se transformó y se hizo. No, esto tiene un proceso. En el camino vamos adquiriendo nuevos cambios, nuevas transformaciones. Y hasta cuando el Señor nos llame a su presencia, necesitamos irnos transformando hasta llegar a alcanzar la estatura de Jesucristo. Pablo dijo, no pretendo haber alcanzado, pero una cosa sé, prosigo a alcanzar la meta que es la estatura de Cristo. Mi meta entonces debe ser llegar a acercarme por lo menos a tener la sombra del Señor Jesús. Porque nunca llegaremos a la perfección completa. Porque solamente Dios es perfecto. ¿Ok? Esta vía tiene las cualidades de amor, obediencia, justicia, tanto como las de gozo y de paz y fe. Entonces, si estamos hablando de que ha habido transformación y ha habido cambios, aquí comienza a reflejar estas cualidades, el amor, la obediencia, la justicia, tanto los gozos, la paz. Como dice en Pedro, ¿no? A tu fe añadir, ¿qué dice? A tu fe, ¿qué tenemos que añadir? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Hasta llegar a lo máximo que es el amor ágape. Ese amor desinteresado, ese amor que se da sin esperar recibir nada.
Luego, el nuevo nacimiento es el primer paso hacia el crecimiento que dura toda la vida. Este nacimiento espiritual debe durar toda la vida, porque yo voy a ir alimentándome con la palabra de Dios y con el diario vivir. Lo estoy poniendo en práctica y de esa práctica me da más convicción, más fortaleza, más certeza de lo que estoy creyendo y de lo que estoy practicando. Ok, y por último, el nuevo nacimiento también implica compromiso con Dios y con la familia que le vio nacer espiritualmente. Entonces nosotros nos debemos los unos a los otros. Por eso Dios estableció la iglesia. Allí aprendemos a aceptarnos en la iglesia, aceptarnos con las diferencias que nosotros tenemos. Unos son más blancos, otros son más morenitos, pero nos aceptamos. Unos son más estudiosos que otros, pero aprendemos a relacionarnos. Otros son ricos, otros son pobres, pero nos aceptamos y compartimos. Este es el sentido de la iglesia del pacto. Esto es lo que nosotros, ¿se acuerda? Hablamos en el crecimiento sobre el sentido de lo que es el pietismo. El que yo tengo que aprender a hacer de acuerdo a cómo creo. Si yo creo en el Señor, lo primero que tiene que reflejar en mí es el amor a los demás. Si yo tengo algo que puedo compartir con los demás, no me hace difícil ser daditativo o ser comprensivo con la necesidad del prójimo. Ok, hermanos, yo creo que hasta ahí vamos a dejar hoy día. Me van a disculpar porque me están afuera, tengo una visita que ha llegado sin avisarme y ya me estaban tocando, ya pues termina. Entonces, me quedé en deuda, hermanos, por 25 minutos que falta. Mis hermanos, ¿qué les ha parecido? Súper edificante, súper bueno, pastor, y más que todo podemos reafirmar lo que creemos. Eso es. Amén, amén. Hermanos pactistas, vamos adelante. La palabra de Dios es nuestro soporte, es nuestra luz, nuestro Cristo, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo, el Consolador, el que está continuamente cerca de nosotros, el que no nos abandona, nuestro Padre, el proveedor, el que está siempre atento a toda su creación para socorrer, para poder sacarnos adelante. Ok, vamos a terminar con una palabra de oración. Hermano Edison, por favor, despídanos en oración. Amén. Oremos, hermanos, acompáñenos. Señor buen Dios, gracias le damos por este día que nos ha dado, por su amor, su misericordia, Señor, su bondad. Gracias por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, Señor, y una de ellas es haber escuchado, Señor, este estudio, este taller acerca de la creencia, Señor, lo que nosotros creemos en la iglesia del pacto. Gracias, Señor, por la familia del pacto, gracias por cada hermano, cada líder, Señor, desde los niños, Señor, los adolescentes, los jóvenes, cada adulto, Señor, que usted está pues ministrando a través de la familia del pacto. Pedimos, Señor, que ahora que vamos a terminar este tiempo, usted, Señor, siga ministrándonos, siga usted enseñándonos su palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Que bendiga, Señor, la familia del pastor Wilfrido de una manera especial, Señor, pedimos por él. También la familia de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Saludos a sus familias. Muchas bendiciones. Tengan un feliz fin de semana. Y nos veremos, Dios mediante, para algunos que quieran el domingo. También estamos con la clase
9 de Preparados para Servir. Están invitados para que también poder compartir la palabra. Es un tema muy precioso, que es necesario que ustedes lo abracen, lo escudriñen y lo puedan captar de una mejor manera. Bendiciones. Bye, bye. Dios les bendiga. Hasta mañana, hermano Mauricio, hasta mañana, hermanos. Que bendiga. Dios les bendiga. Gracias, hermano Buenas noches. Mauricio. Ya no está el Barrabito.